Bien, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda el pastor Walter Rojas. Qué bueno que este día del Señor, a pesar, mis hermanos, de muchos obstáculos que pueda presentar la cuarentena y esta situación, qué bueno es que los cristianos, los hijos de Dios, sigamos teniendo el mismo fervor, el mismo corazón con respecto al día del Señor y el mandato de adorarle a Él y escuchar su palabra. Hermanos, vamos a estudiar en 3 porciones el capítulo 13 de Primera de Corintios. Para eso, mis hermanos, antes yo les pido que por favor me acompañe usted una vez más a orar. Amado Dios, gracias te damos juntos, Señor, por permitirme abrir las Escrituras y exponerlas, Señor, a esta congregación. Yo te ruego, Padre, que suplas la carencia del predicador y que tú des gracia a mi hermano, a mi hermana, al joven, aún al niño, para que pueda tener concentración y gran afecto a la autoridad de las Escrituras. Amado Dios, ruego a ti que nos permitas y nos concedas poder extraer de estos pasajes una aplicación práctica que nos conduzca a una vida más piadosa, a una vida más sincera, pero sobre todo a darte a ti la gloria en cada acto que hagamos. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay frases que de verdad incomodan. Vamos a encontrar muchas frases, sobre todo a los que les encanta leer. Seguramente usted me entiende a lo que me refiero. Vamos a encontrar frases que nos incomodan. Yo me topé con una de estas frases del señor George Bernard Shaw. Pastor, ¿quién es ese? Es un dramaturgo irlandés, mi hermano, por si acaso no es cristiano. Es un dramaturgo irlandés. Este hombre ganó el premio Nobel de literatura en 1925. Este hombre, Bernard Shaw, dijo de forma ácida, de forma incisiva lo siguiente, y yo me imagino que también a usted lo va a molestar, lo va a incomodar. Dijo: el cristianismo es bueno si alguien intentara practicarlo. Repito, el cristianismo es bueno si alguien intentara practicarlo. Esta observación de Shaw, Bernard Shaw, aunque incomoda, mis hermanos, debe ser revisada por quienes este hombre señala y apunta, o sea, por nosotros, por ti y por mí. Ahora, mis hermanos, hay también frases y acepciones en la Escritura, es más, de parte del Señor, que también llaman la atención y deberían movernos. Por ejemplo, en Lucas 18 encontramos una pregunta ahí que hace el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No sé tú, pero si fuésemos discípulos nosotros, y el Señor hace la pregunta delante nuestra: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O otra frase que nos desnuda y exhibe nuestra realidad es Juan 13:35. Dice él: en esto conocerán todos, ¿verdad? Que este es un texto que todos lo saben, ¿verdad? Todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Noten ustedes, mis hermanos, que aquí nos está diciendo la Escritura que la condición para que el mundo nos distinga como sus discípulos, discípulos de Cristo, es el amor. Es la práctica de lo que predicamos, es el amor. A mí me llama mucho la atención cuando estaba leyendo algunos textos antiguos. Tertuliano, un cristiano del siglo II, decía esto acerca de la comunión de los creyentes. Decía Tertuliano: pero son sobre todo los nuestros de un amor tan noble, lo que conduce a muchos a distinguirnos. Dice Tertuliano, él pregunta: ¿usted lo puede ver? ¿Cómo se aman entre sí
cómo están incluso dispuestos a morir unos por otros. Estos cristianos, mis hermanos, del siglo II, como describe Tertuliano, evidenciaban que conocían a Cristo. Ahora, la iglesia de Corinto, que vamos a ver estas semanas, distaba de este ejemplo y se parecía mucho incluso a la de hoy en día. El apóstol Pablo estaba ante creyentes, sí, mis hermanos. Creo que eso ya lo dije en alguna ocasión. Cuando alguien acude a estudiar el libro de los Corintios, esta epístola, uno se pregunta, ¿serán cristianos estos Corintios? Sí, Pablo lo asegura en el capítulo 1. Así que Pablo estaba ante creyentes, pero que se vanagloriaban de sus dones ante los demás. Y lo hacían sobre bases equivocadas. Y yo quiero recordarles, amados hermanos, que cuando estudiamos un capítulo cualquiera de cualquier libro de la Biblia, debemos recordar que no podemos sacar un capítulo fuera de todo el contexto. Así que veamos este capítulo y yo les rogaría a mis hermanos que usted haga el esfuerzo de leer el 12 y el 14 luego, para que usted no trate de sacar este capítulo, porque yo sé que es un capítulo muy hermoso, muy precioso. Cuando decimos, vamos a predicar el 13 de 1 de Corintios, el amor. El pastor seguramente va a hablar de un amor romántico o a las parejas. No, mis hermanos. Muchos han dicho que esta literatura, este capítulo, es el más bello escrito por Pablo. Muchos han dicho que es incluso un himno del amor. Otros que es una interpretación lírica del Sermón del Monte. Ahora, mis hermanos, esto es verdad. Todo esto que acabo de decir acerca de esta porción es verdad. Pero, amados hermanos, estudiar 1 de Corintios 13 fuera de su contexto es de alguna manera, y este ejemplo siempre pongo yo cuando hablo de este tema, es de alguna manera como cortar, arrancar una flor hermosa, arrancarla para poder apreciar su belleza. Mira, hermano, usted cuando arranque una flor para ver de cerca su belleza, de inmediato, cuando usted la separa de la planta, empieza a morir. Así que puedes extraer muchas riquezas de este capítulo 13 de 1 de Corintios, pero si las desligas de su contexto, pierde el sentido original y el poder que tiene, para lo cual fue inspirado el apóstol Pablo al escribirla. Es una joya este capítulo, mis hermanos, que no se aprecia apartándola de la montura, sino que debe ser apreciada en la misma montura, porque mucha de la belleza y el poder de este capítulo se perdería cuando se estudia y se aplica fuera del contexto. Ahora, pastor, ¿y cuál es el tema que ha venido hablando el apóstol Pablo? Desde el 12, Pablo viene hablando de los dones y el mal uso y el abuso de ellos. Pablo ha hecho un énfasis en la diversidad. Pablo ha hecho un énfasis en la procedencia de esos dones. Y el 14 va a hablar Pablo del uso correcto de los dones. Pero en este capítulo 13, Pablo nos habla sobre la actitud correcta, la motivación correcta a la hora de ejercer los dones que Dios da. Por eso es que cuando termina el 12, dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y yo quiero hacer simplemente una salvedad, una aclaración. Cuando Pablo dice en el 31 del 12, procurad, no está incitando o invitando Pablo a que busquen los dones, sino la idea es, ustedes que procuran, que están afanados en buscar los mejores dones, ahora yo les muestro un camino aún más excelente. Y Pablo va a hablar ahora del amor, de la motivación correcta, cómo se debe usar esos dones. Y este pueblo de Corintios, mis hermanos, si usted puede leer
toda la epístola, va a ver que había muchos egos, que se hacían las cosas por una motivación incorrecta, había egoísmo, habían muchos engreídos, habían divisivos, habían inmaduros, y todo lo que hacían era para promoverse ellos mismos, para sus propios beneficios. Y alguien puede decir, sí pastor, yo estoy con usted de acuerdo. Esos corintios eran terribles. Y mi hermano, y la pregunta es, ¿y tú crees que eres mejor que ellos? Yo me incluyo, mi hermano. ¿Creemos, mis hermanos, que somos mejores que los corintios? ¿Y qué de ti, mi hermano? ¿Qué de ti, mi hermana? La vida que vemos de los corintios es un retrato de la condición que todos tenemos, mis hermanos. O te pregunto, ¿o cuántas veces tú no te has visto haciendo algo para tu propia vanagloria, aún en tu servicio en la iglesia? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado haciendo cosas en nombre de Cristo, en nombre de Dios, pero por nosotros, buscando nuestra propia vanagloria? Estos corintios, Pablo ya les dijo en el 5 y en el 7 y en el 9 que eran inmaduros y por lo tanto carecían de frutos espirituales. No se veía la paciencia, la benignidad, no se estaba viendo esos frutos en estos corintios. Y Pablo empieza hablando del amor, pero en el sentido, en el amor, en el servicio. En los versículos 1 al 3 habla de este amor, pero desde la perspectiva del amor en el servicio. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, es preciso, mis hermanos, entender primeramente qué es el amor bíblico. ¿Qué es el amor bíblico? Porque vamos a hablar del amor, ¿sí? Pero ¿qué es el amor bíblico? Vamos a hablar del amor aplicado en el servicio, pero ¿qué es el amor bíblico? Y es un concepto que lamentablemente no muchos podemos distinguir o al menos distanciarlo del amor que predica el mundo. Ustedes saben que el término amor que usa el apóstol Pablo en este capítulo 13 es el amor ágape, una palabra poco usada en la vida antigua, pero que es muy frecuente en este Nuevo Testamento. Pero hermano, la palabra ágape nunca se refiere a un amor romántico o un amor de sentimiento, menos, mi hermano, a una atracción sexual. No se trata del amor que el mundo habla. Mi hermano, el amor del mundo es química. Es simplemente química, apela a lo hormonal, al sentimentalismo, al pragmatismo. Es lamentable, mis hermanos, escuchar hoy en día, escuchar a parejas cristianas diciendo, pastor, se me acabó el amor. No, mi hermano, no se te acabó el amor, se te acabó la atracción. Es una contradicción porque el amor bíblico no se trata de romanticismo o de atracción. Cuando alguien dice, se me acabó el amor, no. Se te acabó el amor que tú has ejercido como el mundo lo ejerce. Pero el amor bíblico no se trata de eso. Porque si es mediante el sentimiento, tú y yo, mi hermano, somos volubles. Lo que te gusta hoy, no te gusta mañana. ¿Verdad? Lo que hoy te agrada, ya no te agrada mañana. Pero ese no es el amor de la Biblia, no se trata de un sentimiento agradable acerca de una persona o acerca de alguien, tampoco es un amor fraternal, el filia, el amor de hermanos. Es más, estaba viendo antiguas versiones de la Biblia, antes de esta versión del 60, la traducción para amor era caridad, pero ni siquiera significa eso el amor bíblico. Pocas personas, mis hermanos, son los que tienen una idea clara de lo que es amor, siendo cristianos, siendo creyentes. Porque la mayoría cuando habla de amor, o cuando pensamos de amor, no pensamos en términos bíblicos, en el amor bíblico, sino que pensamos en términos de un amor sentimental,
o de amistad, o de romance, o de deseo, a tal punto, mi hermano, que hoy en día muchos, cuando dicen yo te amo, está diciendo me amo a mí y te deseo a ti. Pregunta, ¿qué es el amor entonces según la Biblia? Conforme avancemos en este capítulo, tú vas a ver lo que es el amor y entender, pero amado hermano, podemos decir ya que no es un sentimiento, es un acto determinado de la voluntad, el cual siempre resulta en actos determinados de darnos, entregarnos al otro. Pastor, ¿cómo voy a amar a ese hombre con lo que hace? Fíjense lo que estamos diciendo, por ejemplo. ¿Cómo voy a amar a ese hombre? Pastor, ¿cómo me pide usted que ame a esa mujer? Mire lo que hace. Fíjense que para esta persona, el otro debe hacer algo para amarlo. Ahora, eso no es amor, es un negocio, mi hermano. El amor es un acto determinado que por voluntad tomamos de darnos al otro, sin que lo condicione el otro. Ahora, amado hermano, si no lo ves así, dudo que creas en el amor bíblico, el amor de Dios. ¿O tú crees que motivamos o le damos a Dios una excusa para que Él nos ame? No, ¿verdad? Él nos amó, dice el apóstol Pablo a los Efesios, Él nos amó cuando éramos objeto de su ira. Y cada vez que hay amor bíblico, hay entrega. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. O cuando el apóstol Juan dice que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Noten ustedes, cuando hay amor, hay entrega. Ahora, ¿te das cuenta, mi hermano, lo diametralmente opuesto que es el amor con lo que aún muchos tienen en la mente? Pues no es sentimiento, tampoco es merecimiento, es determinación. Yo decidí amar a esa mujer. Yo decidí comprometerme en amor con mi iglesia. Yo decidí obedecer a mi pastor en amor. ¿Te das cuenta? Es un acto determinado. Y ahora Pablo va a hablar del amor en el servicio. En el versículo 1, note usted, y esto es importantísimo, mi hermano, Pablo aquí usa una técnica literaria llamada hipérbole. Pablo deja en claro dos cosas. Primeramente, deja en claro algo que es notorio. Pablo ha venido hablando aquí siempre de tú, pero ahora él habla en primera persona. Y ahora dice, si yo. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque Pablo quiere dejar en claro que lo que va a decir se lo aplica a sí mismo primero y a todos los corintios, incluyéndote a ti y a mí. Son porciones que sí están dejadas ahí, mi hermano, para aplicarlo en la vida práctica. Ahora Pablo dice, o usa aquí, una hipérbola. Pastor, ¿qué es una hipérbola? Una expresión que a propósito se exagera hasta el límite, si posible, para poder comunicar o darle un énfasis o una mayor fuerza a lo que se quiere decir. Por ejemplo, hoy esta temporada, ¿verdad? Cuando uno va, por ejemplo, a Megaplaza, dice, no cabía ni un alma. O sea, no estoy indicando que de verdad, sino que estaba súper lleno, no cabía un alma, es una hipérbole, es una exageración de la idea. Y Pablo acá dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y por si acaso, Pablo no está aquí alentando ya que hablemos en lenguas angélicas, no, está exagerando una idea. Dice, así yo hablase lenguas angelicales, si es que lo hubiese, ya, o sea, esa es la idea, es una hipérbole. Pablo, repito, no está promoviendo aquí o diciendo, mira, yo tengo un don de lenguas superior. No. Pablo está exagerando la idea.
Acá no hay ninguna doctrina bíblica que se refiere a una lengua angelical. Y de paso, hermanos, en cada registro que tenemos de ángeles en la Escritura, que por el mandato del Señor hablan a los hombres, te pregunto, ¿en qué idioma lo hacen? En el humano, si no, en el idioma humano, en el idioma que hablan las personas. Entonces, ¿por qué Pablo usa estos términos? Está exagerando, usa una hipérbole, quiere acentuar su argumento. Y él dice, así yo hablase en un idioma elevado o angelical, pero no tengo amor, eso simplemente sería ruido. En el segundo versículo, si tuviese profecía, amado hermano, este don de profecía que se ejercía en esta iglesia primitiva era de vital importancia para esta iglesia, para toda en realidad la iglesia de la época. Mientras el canon bíblico aún estaba en formación, estos creyentes recibían la revelación de Dios por las profecías, por lo que predicaban estos apóstoles. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento, la proclamación y la revelación que traían los hombres de Dios. Así que era fundamental para ellos entender la verdad de Dios mediante lo que se decía, profecía. Era tan fundamental como lo es hoy tener la Biblia. Es más, mi hermano, la Biblia es el fruto de ese don, es el beneficio de ese don. Así que Pablo aquí está diciendo, si tuviese profecía, ahora Pablo acá usa otra hipérbole. Dice, si entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Sabes eso qué significa, mi hermano? Ser omnisciente. El único que entiende todos los misterios y toda la ciencia es Dios. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Pablo está exagerando acá la idea. Dice, así yo fuese omnisciente, que lo sé todo, pero si no tengo amor, nada soy. Ahora bien, entonces, el apóstol Pablo aquí está poniendo en énfasis cómo servimos y cuál es la motivación correcta a la hora de servir, que es el amor bíblico. Es realmente lo que debe motivar al que sirve. Pablo dice, si tengo toda la fe y sería capaz de mover una montaña, otra vez, mi hermano, es una hipérbole. Nadie ha trasladado un monte. Es una exageración. Lo que Pablo está comunicando es, si yo tengo una fe así, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Amado hermano, usar tu don, el que Dios te dio, sin amor, eso es autopromoción, mi hermano. Hacer las cosas sin el amor bíblico, sin una motivación correcta, es inútil, es simplemente hacer ruido. Ahora, mi hermano, el versículo 3 de este capítulo sí me llamó mucho la atención, mi hermano. Dice Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pastor, dijo usted en la introducción que el amor está ligado a la entrega. Sí, pero mira cómo Pablo aquí trata este asunto. Lo que Pablo aquí, inspirado por Dios, nos permite ver, y escucha jovencito, escucha jovencita, escucha amado hermano, el sacrificio de uno mismo no siempre procede del amor bíblico. Muchas veces viene movido por tu corazón engañoso. Jovencito, jovencita, el corazón del hombre es tan malo, es tan corrupto, el tuyo y el mío, que es capaz de entregarse aún en sacrificio. Sí, es capaz de entregarse, sacrificarse,
sin la motivación correcta, tal vez movido por un amor que no es el bíblico, sino que predica el mundo. Cuando tu pastor te dice, no hijita, no hijito, estar con un inconverso no manifiesta el amor bíblico, y tú dices, ay, pero pastor, él es distinto, ella es distinta, es diferente. Tú le estás entregando tu corazón a alguien que no debes. ¿Y sabes por qué lo haces? Lo haces por ti, porque eres tú que quieres sentirte bien. Es tu corazón que está moviendo a entregarse, a sacrificarse. Pablo dice, hay personas, hay jóvenes que son capaces de entregar hasta su propio cuerpo para ser quemado por alguien o por algo que no es en sí mismo correcto. Y así hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, los actos religiosos de supermodestia, de privación monástica. Hay mucha gente que se priva como si fuese un monasterio, aduciendo que es por amor. No, hermano. Eso es una motivación egoísta, es el yo. Yo incluso, yo tengo mucho cuidado cuando hablo de siembra y cosecha. Porque si el creyente no entiende bien, va a pensar algo que es letal, mi hermano. Muchos dicen, o tú le preguntas, ¿en qué está motivada la siembra? O tú, ¿para qué siembras? ¿O por qué lo haces? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque quiero cosechar. No. Eso es una motivación incorrecta. Si tú siembras porque quieres cosechar, estás siendo movido por algo que no es el amor bíblico. Y así, hermano, hay un montón de ejemplos que podemos citar. Así que cuidado con entregar tu corazón. Pablo, entonces, en estos 3 versículos, nos habla del amor bíblico en el servicio. Pero ahora Pablo, en los que sigue, en el 4 y el 5, Pablo va a describir al amor, sobre todo una cualidad que yo rescato sobre el resto, que es el amor no busca lo suyo. Y yo quisiera centrarme en lo que me queda de tiempo en esta cualidad. El amor no busca lo suyo. Este amor es una preocupación activa por el bienestar total del otro que tú dices amar. Y Pablo lo presenta como el camino más excelente. Y hermano, algo que estaba detrás de cada una de las situaciones que estaban aconteciendo en esta iglesia de Corinto era el egoísmo, era la búsqueda de lo suyo, era el ego. Vea usted que ya desde que arranca esta epístola, en el primer capítulo, en el segundo y tercero, habla de un egoísmo que se manifestaba en contiendas por querer ser superior a los demás o pertenecer al mejor bando. Yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo de Apolos. En el quinto capítulo vemos egoísmo, había una tolerancia al pecado y estos se jactaban de ser una iglesia moderna, por ejemplo. En el sexto capítulo vemos egoísmo aún al interior del matrimonio. Se negaban el uno al otro. Del 8 al 10 vemos egoísmo y falta de amor en el uso de su libertad cristiana. Había gente que decía, yo soy fuerte y me da lo mismo si el débil es afectado por su falta de conocimiento o no. Egoísmo incluso en las ordenanzas de la iglesia, sea del Señor. Había tal egoísmo que no se esperaba ahí. Egoísmo en el uso de los dones, un uso abusivo y fraudulento.
Así que vean, hermanos, que lo que permea los actos de estos corintios era el egoísmo, era la búsqueda de lo suyo. Yo quiero centrarme en esta cualidad. Dice que el amor no busca lo suyo. El amor bíblico no es egoísta. Una de las primeras causas en los conflictos es el egocentrismo, mi hermano. Ahora, yo estaba buscando, ustedes saben, cuando uno arma un sermón, busca también referencia en la concordancia. Hermano, no encontré en la versión Reina Valera 60 la palabra egoísmo. Y me pregunté, ¿cómo es que la Biblia no tiene esta palabra siendo un mal terrible? Y encontré que la palabra es nueva. A partir del siglo XVIII es que se usa el término egoísmo. Aunque no esté la palabra, la raíz y el mal de este pecado sí está gravemente denunciada por la Biblia. Egoísmo. El término ego es el yo. Ismo es la idea o el sufijo que encierra doctrina, creencia, tendencia. Así que egoísmo puede ser también llamada la religión del yo. Y con toda razón, mi hermano, lo primero que Cristo le dijo, ¿qué le dijo cuando llamó o cuando se acercan a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, o era Cristo o el yo, pero no habían dos señores ahí. El egoísmo es uno de los peores vicios, mi hermano. Sí, pastor, esos corintios realmente eran egoístas. Sí, mi hermano, ¿y qué de ti? El egoísmo es estar preocupado exclusiva y excesivamente por uno mismo, por su bienestar, por su deleite, por su placer, independientemente de los demás. Mi hermano, cada uno de nosotros tiene algo de esto. Y yo espero poder convencerte y que vayamos al Señor y pidamos que nos quite el egoísmo del corazón. Porque el egoísmo puede romper matrimonios, puede dividir padres e hijos, divide iglesias. El egoísmo se opone al amor y al servicio sacrificial, mi hermano. Se opone a la generosidad y a la práctica correcta de los dones. Sí, mi hermano. Y por ende se opone a la extensión del Evangelio de Jesucristo. El egoísmo, mi hermano, hace que la gente se quede sentada en su lugar en vez de servir al Señor en su obra. Hay muchos que no sirven a Dios. ¿Sabe por qué? Por egoísmo. Pastor, es mi tiempo, es mi vida, son mis recursos, son mis dones. Egoísmo. Así que, hermanos, veamos las manifestaciones del egoísmo que aparece en este texto. Este pecado da a luz otras formas también de pecado, mi hermano. Pablo dice que el amor no busca lo suyo. A lo largo de todo el libro vemos que los corintios buscaban lo suyo, su propio bien. Y hermano, muchas veces eso nos resulta algo natural, hasta racional, mi hermano. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, en el segundo capítulo, versículo 19 al 21, dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora mira y escucha lo que dice el apóstol: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos. Hermano, ¿cuántas veces nos comportamos de manera egoísta con la esposa o con el esposo? ¿Cuántas veces nos comportamos de manera egoísta con nuestros padres o con nuestros hijos?
mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces has querido sacar ventaja o hacer a tu manera las cosas, hasta manipulando para que se haga como tú querías? Hermano, sé sincero y ponte eso a pensar. Así que de alguna forma todos, mis hermanos, tenemos esto en el corazón y estamos luchando con este pecado. Dice el texto también que el amor no tiene envidia, y yo quiero citar las cualidades, pero verlo a la luz de esta cualidad, que el amor no busca lo suyo. Pablo da esta cualidad, dice que el amor no tiene envidia. Cuando el yo, el ego está en el centro, nos molesta el que otro le vaya bien, nos molesta el bienestar de otro. Sentimos celos, preferimos que no lo hubiese logrado o que fuese yo quien lo haya obtenido. Con razón, Santiago 3 dice lo siguiente, 16. Porque donde hay celos y contención, si usted busca el griego original del término contención, significa ambición personal. Donde hay celos y ambición personal, allí, dice Santiago, hay confusión y toda cosa mala. El amor no es jactancioso. La jactancia es otro hijo del egoísmo. Ese que quiere darse a conocer su propia alabanza, exaltarse ante los demás. Él cree que merece lo que tiene. El amor no se envanece, dice el apóstol. La arrogancia, la soberbia, el envanecimiento es fruto del egoísmo, mi hermano. Ese que tiene un alto concepto de sí mismo. El egoísta demanda un trato especial para consigo, siempre. Oh padres, tengamos mucho cuidado con esto, de envanecernos a la hora de ejercer disciplina con los hijos. El amor no hace nada indebido. Esto, hermanos, yo lo voy a ampliar más adelante. Pero aquí el término indebido se refiere al decoro. Es decir, que el amor no hace nada indebido, el amor no se porta indecorosamente. La rudeza, la grosería son muestras de un corazón que está centrado en sí mismo y que no tiene cuidado de los demás, ni de cómo se expresa, ni de cómo se viste o si hace sentir mal a los demás. Él dice, yo digo lo que siento, no importa a quién quebrante. Amado hermano, ¿te has preguntado tú si tus palabras han ofendido a tu prójimo estos días? Jovencito, jovencita, hay hijos que son groseros con sus padres, que son altivos, son respondones y le hablan de cualquier forma. ¿Sabe por qué? Cuando hacemos esto, estamos colocándonos encima de los demás. Y eso es manifestación del egoísmo y la falta de amor bíblico. El amor no se irrita. La irritabilidad, una persona que se irrita fácilmente, un mecha corta, un fosforito, un polvorito, llámale como tú quieras, hermano, un alcalino, un fluorocarbonado, hay un montón de... ¿Qué digo? No les puedes decir mucho porque ahí nomás se encienden, ¿verdad? Se sulfura. ¿Y sabes por qué? Es a causa del amor propio, de la estima de uno mismo, que somos tan prontos para irritarnos. Un teólogo del siglo XVIII dijo lo siguiente: donde quiera que exista el hábito de la provocación repentina, el yo todavía no está sometido al amor de Cristo, y el amor de Cristo aún no está completamente establecido en ese carácter. El amor no guarda rencor,
El rencoroso es el que piensa mal del otro y le imputa culpa y guarda una lista contable de lo que le hicieron, de lo que le dijeron, y lo guarda y lo guarda. Él puede sacar esa lista cuando lo requiera. Rencoroso. Pablo dice a los filipenses en el segundo capítulo del versículo 3, nada hagáis por contienda, nada hagáis por rivalidad. Amado hermano, vivimos en una generación caracterizada por el egoísmo. Y Pablo lo describe pero muy claro en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Pablo ahí describe esos rasgos, esas características. Pero mire usted cómo empieza. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. En griego, filautos. Amadores, buscadores de lo suyo. Y mira los demás rasgos a la luz del primero. Luego menciona que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que no obedecen a sus padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos son los que se aman a sí mismos por encima de los demás. Hermano, y de esta gente se puede esperar lo que sea. Si alguien se ama a sí mismo, se puede esperar cualquier cosa de esa persona. Un avaro es alguien que ama el dinero. ¿Tú sabes por qué? Ama el dinero porque se ama a sí mismo y quiere darse la gran vida. El vanaglorioso, el soberbio, es el que está por encima de los demás. Egocentrismo. El blasfemo se levanta contra el mismo Dios. ¿Sabe por qué? Movido por el amor a sí mismo. Los que son rebeldes con sus padres, obedientes, ellos son capaces de levantarse contra los que los trajeron al mundo, contra los que los criaron. ¿Sabe por qué? Movidos por su falta de amor y excesivo aprecio por sí mismo. Los ingratos, esos no agradecen. ¿Sabe por qué? Porque para ellos todo el mundo debe servirles. Todos tienen un deber hacia él. Sin afecto natural. Están tan llenos de sí mismos que ni siquiera dan preferencia a aquellos que naturalmente deberían amar. ¿Se dan cuenta cómo permean estos rasgos el egoísmo? Implacables. Son gente cuya reacción no se puede aplacar o calmar. Calumniadores. Acusan constantemente a los demás y los acusan sin razón. ¿Sabe por qué? Ellos creen que son mejores que los demás. Intemperantes, son desenfrenados, son libertinos, crueles, sin compasión por los demás, excepto por sí mismo. Amadores de los deleites más que de Dios. Amado hermano, este mundo en el que vivimos valora el egoísmo. Tiene al egoísta como el motor que impulsa el mercado y da prosperidad a una nación. En el mundo de hoy, mi hermano, se aupa, se sobonea a los arrogantes, a los libertinos, a los egoístas, porque esos son los que gastan cualquier cantidad de dinero satisfaciendo sus deleites, sus propios gustos, sus excentricidades, y eso genera dinámica comercial.
El mundo aupa, sobornea a los egoístas, a los arrogantes. Pero veamos el contraste, mi hermano. El amor, dice el apóstol, no busca lo suyo. El egoísta idolatra el yo. El amor bíblico busca a Cristo y se centra en Cristo. Así que, mi hermano, procura el bien del otro. Como dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no tienes amor, eres tan inerte como la pared que está a tu espalda, mi hermano. Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el segundo capítulo, versículo 4, dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mi hermano, el amor bíblico encuentra deleite en beneficiar a los demás y no solo piensa en su beneficio. Cuando Pablo tuvo que lidiar con estos corintios que se llevaban a juicio cada 2 por 3, se ofendían rápidamente y llevaban a juicio y les encantaba ir a juicio, Pablo les dice esto: ¿y por qué no llevan ustedes el oprobio? ¿Por qué en vez de ofenderse rápidamente y dar paso a la ira del corazón, por qué no llevas el oprobio? Alguien dijo, el amor no solo no busca aquello que no le pertenece, sino que está dispuesto a dar para beneficiar a los demás con aquello que sí le pertenece por derecho propio. Este amor bíblico, mi hermano, que Pablo nos presenta aquí, no es algo como el amor lo presenta, el mundo lo presenta. No es algo pasivo, no es algo sentimental o referencial, no. Pablo lo presenta como algo activo. El amor cristiano no consiste en palabras, sino en hechos, porque el amor bíblico obra. Oh, hermano, y es hermoso ser amado así con este amor bíblico, porque es el amor que perdura. Dije cuando comencé que al día de vienen muchos matrimonios, se me acabó el amor. No, se acabó el amor del mundo que tú pensabas que era amor bíblico. El amor bíblico perdura, genera ligamentos firmes en medio de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no estamos amando a ángeles con formas de hombres. Estamos amando a hombres y mujeres caídos que luchan con el pecado, pero aún así amamos. Y ese es el amor, que es el distintivo por el cual el mundo nos va a ver como discípulos de Cristo. Amado hermano, acá tiene usted un espejo para que medite en toda la semana. Tiene un espejo para verse. Un cristiano que no vive en amor, que tiene vestigios de egoísmo, por más que haya sido dotado de grandes dones, está pervirtiendo ese don. Eso es lo que Pablo les quiere decir, mis hermanos. Estos corintios estaban pervirtiendo, abusando sus dones, porque estaban siendo movidos no por el amor bíblico. Y eso estaba llevando a que perviertan los dones que Dios le dio. Así que, amados, es de suma importancia que nos veamos en el espejo de la Escritura. Y si hay algún vestigio de egoísmo, dile al Señor, arrepiéntete delante del Señor, y que Dios siga obrando y siga trabajando en su iglesia, en los miembros de la iglesia, para manifestar. Recuerden, comencé indicando que esa frase incomodaba. Si realmente expresaríamos lo que predicamos, hablamos de un amor bíblico, si de verdad lo puedes expresar, hermano, el mundo podría ver efectivamente que estamos
mostrando al mismo Señor, señores, en medio de la iglesia, a Cristo. Bueno, hermano, espero que estas palabras, no mías, sino que del apóstol Pablo, yo simplemente he vertido aquí, puedan hacer eco en tu mente, en tu corazón, y sobre todo que el Señor tome estas palabras y mueva tu corazón, y tú puedas tomar estas palabras y aplicarlos. Llévalo a tu vida práctica. Hermano, Dios te bendiga. Saludos.